bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy fueron convocados la secretaria de la CONRED, Claudine Valdés Cruz. Bienvenida, secretaria. El señor Héctor Osvaldo Samayo se va a incorporar en un ratito, que es de la COPAE. El señor ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se hizo representar hoy por uno de los directores, y el ministro Abelardo Pinto Moscoso, que se hace representar por la señora viceministra Zapeta en esta reunión. Esta reunión para el día de hoy, uno lo que tiene es conocer la situación de cómo va evolucionando el tema de la emergencia, sobre todo en aquellas áreas de vulnerabilidad que existen, digamos, hoy por hoy, zonas de vulnerabilidad y áreas de riesgo en todo el territorio nacional. Hay algunos lugares donde todavía la parte más visible hoy por hoy es el tema de la autopista, por el tema del impacto que tiene en la economía y en la movilidad de la población guatemalteca, sobre todo el tema de la costa sur. Pero hay otras emergencias que han estado suscitándose a lo largo del país. Estábamos viendo lo de Caballo Blanco en Ratauleu, lo de Patulú, Suchitepeques y otros tipos en otros territorios que han estado. Y entiendo que hay áreas donde el impacto todavía no ha llegado del todo en el tema de estas lluvias. Durante el verano vimos que no hubo ni nada de agua, y ahora el agua pues se vino desbordado en muchos lugares, y eso pues al final de cuentas tiene una implicación en la emergencia alimentaria que se podría dar en todos los territorios del país en este sentido, que creo que incluso la parte de los albergues se va a ver sobrepasada en este caso. Son las lluvias de inicio del invierno y ya dejaron una situación de vulnerabilidad. Entiendo que la tormenta Alberto todavía se está formando en parte de México, todavía no ha tenido un impacto directo en México, y seguramente en Guatemala va a tener todavía ciertos impactos cuando esto pues finalmente pueda entrar. Entonces la reunión del día de hoy es para ver estas acciones frente a la emergencia climática. Hay lugares donde se están quedando ya, si no incomunicados, pero sí está costando el tema de la movilidad en este sentido. Como digo, la parte más visible es la de la autopista, pero ya hay una situación en Quiché, ya hay algunas situaciones en Huehuetenango, hay otras situaciones en el lado de la costa sur. Y para el tema de lo del MAGA y el MIDES, ¿qué acciones tienen, digamos, o qué programas van a implementar en este sentido para atender lo que inevitablemente creo que va a pasar, a no ser que se tenga una cuestión distinta, es la crisis alimentaria que se va a vivir en varios departamentos del país? Eso creo que va a ser un tanto inevitable en la medida de que este tipo de situaciones vayan subiendo de intensidad. Entiendo que en algún momento el MAGA tiene algunas reservas alimentarias, pero no sé si van a ser suficientes para atender este tipo de situaciones. Entiendo que el MIDES estaba tratando de ver el tema de los albergues y la parte de la cuestión alimentaria, pero para ver cómo va a ir avanzando en este sentido. Entonces, secretaria, le daría la palabra inicialmente para que usted nos pueda explicar cómo está la situación actual de esto y cómo va a ir evolucionando en los meses. Le traemos aquí un informe de las áreas vulnerables. Lo que pasa es que es tan extenso que no cabe, o sea, tendremos que imprimir mucho. Pero hicimos una presentación para Perfecto. que corremos allá por y yo me hice acompañar de mi personal de respuesta, claro, y el asesor. No hay problema. Si necesitan intervenir en cualquier momento lo pueden hacer. Gracias. Gracias. Sí, esta es la situación que tenemos hasta el día de hoy, producto de las lluvias que hemos tenido los días. Tenemos personas en riesgo, 1.449 identificadas, y de momento hemos atendido 557 incidentes. O sea, ya hay 8 personas fallecidas. O sea, 3 de ellas cruzaron un río crecido y el río los arrastró y solo se logró recuperar sus cuerpos, ¿verdad? Tenemos 368 personas albergadas en este momento, pero tenemos 2.098 viviendas con daños moderados que ya se están sintiendo en este momento, 4 puentes destruidos, 6 afectados y carreteras afectadas 222 en este momento. O sea, esta información igual se la vamos a dejar para que usted la conozca.
Esto es, como dijo el señor diputado, la situación más grave que tenemos en este momento es el hundimiento a la carretera, en el kilómetro 44 de la carretera Palín-Escuintla, que como todos ustedes saben, es producto de un flujo de lodo que cayó de lo que se quedó desprotegido del volcán de agua. Se afectó el colector que hace el desagüe de la carretera y el agua se quedó estancada y empezó a socavar hasta que rompió parte de la carretera y provocó un hundimiento. Siguiente. Estos son otra infraestructura destruida que podemos ver, o sea, sí tenemos 222 carreteras afectadas, como les comentaba, ya hay 209 habilitadas y están siendo atendidas 13 en este momento. Siguiente. Estas son las carreteras que están afectadas, las únicas que no tienen paso es la de Escuintla, ¿verdad? La de Palín-Escuintla y todas las demás, y la de Sololá y Suchitepeques que también están con colapsos. ¿En qué área están actualmente, secretario? Este es la de Sololá, es por un derrumbe en el kilómetro 11 de la carretera Sololá 16, y la de Suchitepeques es en el caserío Mangales. Siguiente. Esta es parte de la infraestructura que está dañada. Siguiente. Y bueno, estos son los puentes afectados o destruidos, ¿verdad? Y este es el mapa de eventos hidrometeorológicos que hemos sentido y tenemos número de incidentes. El departamento con más incidentes es el departamento de Guatemala, con 87 incidentes, y el que menos tiene es, bueno, Izabal no reporta de momento ningún incidente, pero de ahí los primeros 14, que son Guatemala, Alta Verapaz, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques, San Marcos, Quetzaltenango, Zacatepeques, Tetel, Quiché, Retauleuco, Huetenango, Sololá, El Progreso y Chimaltenango son los que más incidentes reportan. Siguiente. Ya tenemos 9 albergues habilitados en este momento, como les decía, son 960 personas, 368 personas las que están albergadas en este momento, y los albergues tienen capacidad de 960 personas. Entonces, a estas personas ya se les está atendiendo por parte de Conred en este momento. Y estas son fotografías de los daños que se han presentado en el país hasta el momento, ¿verdad? O sea, sí, como pueden ver y como decía el señor diputado, tenemos inundaciones en varios lugares: Santa Rosa, Jutiapa, Retauleu y Suchitepeques. Siguiente. Todos son del borde de ríos, ¿verdad, secretario? La mayoría son del borde de ríos, o sea, sí, y estos son los incidentes, como les decíamos, registrados. O sea, pueden ver que es casi todo el territorio nacional, pero especialmente 14 departamentos los que tienen incidentes registrados, que son 294 en total, de los cuales 93 son inundaciones, y de ahí movimientos de masa 91, que son los derrumbes. Siguiente. Y ahí termina, eso es lo que tenemos ahorita de momento reportado en incidentes. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, hasta hace unas 2 horas que hicimos el corte. Secretaria, territorios en proyección que podrían sufrir daños en algún momento. De momento, si Alberto llega a tocar México y nos va a dar con lluvias, van a ser los mismos territorios, la costa sur, donde se especialmente donde va a empeorar la situación. Así es. Nosotros de momento solo tenemos el pronóstico del INSIBUME hasta el mes de julio. No, es que me toca la otra presentación. Tenemos pronóstico hasta el mes de julio. Ok. Porque ellos hacen nada más proyecciones de pronósticos por 3 meses. Entonces el 3 de mayo que lanzamos nosotros el protocolo de lluvias era para el mayo, junio y julio. Y a finales de julio deberíamos tener ya agosto, septiembre y octubre. Que nosotros consideramos que ahí vamos a tener mayores impactos porque ya la niña se estableció. Ahorita estamos en un periodo neutro. La transición que le dio. Exactamente. Y de ahí les vamos a explicar, o sea, que era parte de lo que hablábamos con el delegado del Ministerio de Agricultura, que funcionamos como un sistema, ¿verdad? O sea, sí, entonces cuando se activa el Centro de Operaciones de Emergencia es que entran a trabajar todas las demás instituciones, y esto es, como le comentaba, ¿sí? Tenemos el Plan Nacional de Respuesta que le asigna funciones a cada una de las instituciones del Estado. ¿Todos los departamentos donde hay algún nivel de afectación ya están activados los COE? Están activadas las coordinadoras municipales, porque eso depende de los alcaldes. Los alcaldes tienen que decidir en qué momento activan sus COEs. Depende del gobernador. O sea, recordemos pero que... ni Escuintla tiene el COE todavía activado. La coordinadora está activada, pero el COE no. No, pero esto ya es una falencia de los gobernadores. Es una falencia no es una falencia, es una decisión que tiene que tomar el alcalde. El alcalde tiene que activar, y hasta que sobrepase su capacidad, se activa el departamental y subsiguiente se activa el nacional. Sí, es que yo le pregunto porque lo que he visto es como hay... No sé cómo decirlo, pero pareciera ser que hay un divorcio en algunos lados entre los alcaldes y los gobernadores. En algunos lados esa es la percepción que se tiene, digamos, de que hay como un divorcio entre los gobernadores y gobernadoras y algunos alcaldes
en este sentido, y creo que usted se ha dado cuenta, por ejemplo, en el tema de Escuintla, hay alcaldes que no han aparecido a pesar de que les corresponde lo que usted dice, ser los que estén en algún momento dando algún nivel de respuesta a estas emergencias y sobre todo tratar de coordinar algunas acciones con gobernadores o gobernadoras. Entonces pareciera ser que sí hay un divorcio, por le preguntar al tema de los COE, porque creo que en algunos lados ya la cuestión de la respuesta de los alcaldes ya fue rebasada de alguna forma, okay. Pero por eso es la pregunta. Vamos entonces a hablar con los gobernadores, con los delegados nuestros en el territorio para que activen a los gobernadores y que suban el nivel de alerta, ¿sí? Para poderlos atender. Ajá. Y entonces, como le decíamos, entonces funcionan de abajo para arriba, las coordinadoras locales, las municipales, las departamentales y las nacionales, ¿sí? Y también tenemos el protocolo de amenazas hidrometeorológicas, que también ya se les presentó a las autoridades, ¿sí? Y como le decía, el 3 de mayo presentamos el protocolo específico de lluvias, que es el que usted tiene ahí en el informe, donde les damos a conocer tanto a los alcaldes como a los gobernadores los 10.000 puntos que ha identificado la Secretaría Ejecutiva como puntos de riesgo, donde pueden haber afectaciones de inundación o de deslizamientos producto de las lluvias. Y de ahí tenemos el plan de respuesta municipal que lo hicieron cada uno de los alcaldes de acuerdo a cómo ellos van a manejar la emergencia. Y están también las instancias municipales de riesgo que no están en todas las municipalidades, pero que se convierten en asesores de los alcaldes para poder activarse a la hora de una emergencia. Y estos son, entonces si eres, lo explicas tú. O sea, sí, estos son los mapas En esta diapositiva presentamos la identificación de amenazas en dos variantes. La primera es inundaciones y la segunda es deslizamientos. Esto es un corrimiento de datos con datos de sistemas de información geográfica, con temas de altimetría, amenazas de inundaciones por precipitación y zonas donde se encuentran ubicadas las comunidades. Para ello, a través del sistema, nosotros presentamos en el protocolo este mapa de identificación, pero también presentamos una identificación a nivel municipal con el detalle específico de cada uno de los sectores que están siendo, que tienen una amenaza y que potencialmente se pueden ver afectados por este tipo de hechos en todos los municipios. Presentamos 340 mapas con el detalle a nivel municipal para que todas las autoridades tengan la información necesaria para tomar decisiones, siempre en las mismas variantes. Me voy a explicar la presentación. Siempre en las mismas variables que presentamos en el protocolo específico de la época de lluvias, donde en rojo, anaranjado y amarillo pueden observar la zona más propensa a deslizamientos, y en las variantes de colores de tonalidades azul, las zonas que están propensas a inundaciones. Por ejemplo, en este momento estoy presentando Escuintla como tal. Ustedes se dan cuenta que tiene una alta recurrencia por amenaza a inundaciones. Y de la misma manera podemos hablar de cada uno de los municipios. Esto lo encuentran disponible en el sitio web de Conred con el nombre Mapas Municipales de Amenaza por Inundaciones y Deslizamientos. Entonces esto puede ir al detalle de cada municipio para saber dónde están estos 10.000 puntos de riesgo. En este caso, señora secretaria, teniendo claridad que hay los 10.000 puntos de riesgo, ya sea por deslizamiento y por inundación, ¿ya hay alguna coordinación interinstitucional, por ejemplo, con el Ministerio de Comunicaciones, con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército? ¿Cuál es la coordinación interinstitucional que se tiene? Uno, yo sé que es muy difícil decir, bueno, voy a accionar en este punto para adelantarme, digamos, a la emergencia, pero sí ya se tiene como algún nivel de coordinación para dar una respuesta casi que inmediata, sobre todo con el tema de que las comunidades no queden incomunicadas. Yo sé que hay algunos momentos, algunos puntos críticos que seguramente eso lo va a sobrepasar, aunque se tratara de prevenir de alguna forma, pero que si hay ya mecanismos de coordinación para tomar medidas casi que inmediatas para que no pase lo que está sucediendo en Palenque. En su momento, incluso pues me gané ¿cómo se los patos? Que me funaran en las redes sociales por haber preguntado qué institución iba a hacerse cargo del tema, el Ministerio de Comunicaciones, de atender este tema de lo de Palenque Escuintla, sobre todo que habían puentes Bailey pues en el Ministerio de Comunicaciones, un poco previendo que al final de cuentas se pudiera tener un carril de desfogue en este sentido, con un puente de Bailey, un poco tomando en cuenta y en consideración lo que había pasado en el primer hundimiento de Villanueva y tomando en cuenta lo que había pasado en el kilómetro 17.5, que igual otra vez por tema de colectores, nuevamente por temas de drenajes, vuelve a suceder una tragedia de este tipo. Entonces, tomando en cuenta eso, y que en teoría habían comprado 5 puentes Bailey en la emergencia anterior,
en Villanueva, y en teoría hay un puente y medio, digámoslo así, de Puente Bailey en caminos. Era como tomar algunas medidas de ese tipo, pero en su momento se decía que no, que la movilidad estaba garantizada, y 10 horas después cerró con red por completo la cuestión de la movilidad ahí en este territorio. Por eso el tema de la pregunta. Sí, efectivamente hemos tenido reuniones tanto con el Cuerpo de Ingenieros como con el Ministerio de Comunicaciones. Precisamente les presentamos esos 10.000 puntos en riesgo, especialmente lo que les corresponde a ellos en el tema de carreteras. Y en función de eso es donde se desplegaron convoyes para poder atender las emergencias, y por eso es que se han habilitado rápidamente las carreteras. O sea, tanto el Cuerpo de Ingenieros del Ejército como el COVIAL tienen convoyes en puntos para poderse desplazar rápidamente y poder aperturar las carreteras lo más rápido posible. Lamentablemente el kilómetro 44 sobrepasó la capacidad porque no se imaginaron que el daño fuera severo. O sea, nosotros tuvimos inmediatamente, el personal de respuesta del departamento de Escuintla se presentó, hicieron la evaluación, y cuando vieron el otro lado de la carretera ya había una deflación del otro lado. Entonces por eso fue que se recomendó suspender el tráfico, porque hubiera podido pasar lo que pasó en Villanueva, de que los carros se fueran. Lamentablemente cuando se hicieron vuelos con drones, se vio que el colector estaba quebrado, entonces que había que hacer una reparación completamente, y el transversal hay que cambiarlo completamente, y por eso es que son los trabajos. La otra también, tanto al Ministerio de la Defensa como al Ministerio de Comunicaciones les presentamos que donde hubo incendios forestales podríamos tener flujos de lodo que podían afectar, y lamentablemente los del volcán de agua pueden afectar toda la carretera, no solo en ese punto sino en varios puntos. Entonces la idea es en este momento trabajar para poder limpiar todos los drenajes y que no se socaven por estos flujos de lodo. O sea, el día 11 de junio la aldea La Periquera sufrió un deslizamiento por lodo, y ese deslizamiento al pasar por la aldea se abrió y fue el que fue a dar con el colector de la carretera. Eso fue lo que provocó, y precisamente por eso se están haciendo en este momento con Comunicaciones toda la limpieza alrededor de la carretera para que no siga pasando. Pero sí se han hecho las coordinaciones con ellos para poder atender rápidamente las emergencias. En este caso, secretaria, como una emergencia siempre conlleva tema de recursos financieros. Solo algunos que se quieren vestir de niños de primera comunión ahorita, después de todo el desastre que dejaron administrativamente, se oponen a que en algún momento haya recursos, digamos, para muchas instituciones. ¿Cómo está la CONRED en este marco, secretaria? Sí, CONRED cuenta con un fondo de emergencia de 10 millones de quetzales. En este momento estamos terminando ya los procesos de compras para poder tener alimento, ayuda humanitaria, porque incluye alimento, kit de higiene personal, kit de limpieza, kit de cocina, para poder proveer a las familias a las que están ahorita albergadas. Ya teníamos los insumos, nosotros esperamos terminar el día de hoy ya las contrataciones y contar con el recurso a más tardar la próxima semana para poder atender con ese presupuesto de 10 millones de quetzales. Y en este caso el fondo de emergencia que existe, que hay uno de 110. Es para acceder a ese Fondo Nacional de Emergencias y Calamidades Públicas hay que tener estado de calamidad. No podemos acceder porque así está planteado en la ley de presupuesto. Vamos a hacer la consulta al Ministerio de Finanzas, porque entiendo que no necesariamente había que declarar un estado de calamidad para ese fondo de emergencia. Habría que verlo con finanzas. Nosotros estamos haciendo la consulta también, pero ya leímos la ley de presupuesto y dice así, pero igual hicimos precisamente una consulta al ministro de Finanzas para ver si podíamos acceder de otra forma al fondo. Lo que también sería ideal, y es que es parte de lo que hemos planteado muchísimas veces, es que los procesos de cotización toman 3 meses, entonces no estaríamos listos, o sea, si accedemos a los fondos hasta el momento de la emergencia. Entonces tendríamos que acceder al fondo antes de la emergencia para poder comprar los insumos necesarios, a no ser que hubieran contratos abiertos, pero en la actualidad no existe. ¿Hay algún planteamiento, secretaria, relacionado con la posibilidad de un estado de calamidad en este momento? ¿Se ha analizado, se está discutiendo? ¿Habría posibilidades del mismo? Pues tuvimos una reunión del Consejo y lo que se ha planteado que no es el momento, o sea, sí, porque estamos comenzando la temporada de lluvias y como podemos ver tenemos nada más 390 personas afectadas y que podemos atenderlas en este momento. Entonces no es necesario convocar a un estado de calamidad. Lo que sí ha planteado el ministro de Comunicaciones en las reuniones de Consejo es que no está él teniendo la capacidad de contratar la empresa que tiene que hacer el mantenimiento de la obra del kilómetro 44.
Sí, porque es que ahí el problema va en el sentido de que no se ha recepcionado todavía la ruta, digamos, en este caso la ruta todavía sigue siendo responsabilidad de la empresa, que es lo que dice la parte postcontractual, que es hasta el 2025, que la empresa debería dejar de darle mantenimiento a la obra, porque se hablaba de 2 años después de abril, que debería de hacerse responsable la empresa de poderle dar mantenimiento y poder tener al 100, digamos, esta ruta, que es algo de lo que incumplió en este momento. Perdón, señor diputado, la otra cosa que le iba a hacer comentario, también está, perdón que me meta en el campo de usted, pero la reserva estratégica es parte de los recursos con los que se cuentan para atender una emergencia. Pero para eso tiene que estar activado el Centro de Operaciones de Emergencia a nivel departamental y a nivel local y de estar en alerta roja. Y en este momento la emergencia no ha llegado a esos niveles para poder tener activado a todo el sistema en alerta roja. Y el procedimiento es que el alcalde municipal le pide al gobernador departamental ayuda alimentaria, el gobernador departamental se lo pide al COE Nacional y el COE Nacional le hace la solicitud al Ministerio de Agricultura, al MISAN específicamente, para que se entregue los insumos de la reserva estratégica. Así funciona y el protocolo está establecido así, de que ese es el procedimiento. Ese procedimiento se utilizó ya con los incendios forestales para los departamentos de Izabal, Petén y Alta Verapaz, precisamente porque estaban en alerta roja y porque los incendios afectaron. ¿En qué alerta estamos ahorita? De momento en el CONRED nosotros tenemos alerta marina institucional y los alcaldes también tienen alerta marina institucional. O sea, no, como le digo, no han subido de nivel. Vamos a hacer la recomendación a los gobernadores que suban de nivel, por lo menos en los municipios. Pero como puede ver ahorita no está lloviendo, nos va a llover probablemente el viernes en adelante, entonces es así como contradictorio, o sea, subir de nivel cuando estamos solo en monitoreo. Sí, pero creo que de alguna forma hay que estar como preparados en este sentido, como de forma preventiva un poco para poder preparar, digamos, todas las condiciones. O sea, los efectos de una u otra forma se van a dar en algún momento. El tema es cómo prepararse para poder atender la emergencia. Nosotros tuvimos aquí el tema de ETA y OTA, por ejemplo, que en su momento no había como tema de respuesta, y el señor lo único que hizo fue declarar estado de calamidad, pero para otros fines, menos para lo que realmente se había tenido. De hecho, nosotros estamos documentando aquí porque vamos a tener que denunciar hasta la malversación de los recursos en ETA y OTA. Fueron a meter obras de infraestructura donde no había ni siquiera la alerta amarilla, pues, o sea, nunca hubo un tema de alerta, y las comunidades donde pegó directamente todo el tema de los impactos de ETA y OTA nunca fueron atendidos. Y aquí es un tema que todavía hay que abordar con CONRED, no del todo, pero una parte. Por ejemplo, las comunidades que quedaron después de ETA y OTA, sobre todo Quijá y todas las que están ahí alrededor, porque incluso nosotros hemos tenido ya algunas reuniones con algunas comunidades que están cercanas a lo que era Quijá antes. Incluso hay familias de Quijá que estaban en la nueva Quijá que ahora quieren regresarse a donde anteriormente estuvieron, porque básicamente solo vinieron, los agarraron, los dejaron abandonados y nunca hubo más inversión. Pero cuando uno ve el tema presupuestario, se gastaron más de 1.200 millones de quetzales y los proyectos no aparecen. Las viviendas las fueron a tirar así en cualquier otro municipio, menos donde realmente estaba el tema de la emergencia. Por eso el tema de esta reunión es cabalmente eso, ver cuál es la coordinación interinstitucional que existe para poder hacerle frente a estas emergencias. Y por eso es que también convocamos a la COPADE, porque dentro de la emergencia, digamos, hoy por hoy hay comunidades desplazadas internas que nadie les está poniendo algún nivel de atención, y que de esa forma también cómo va a ser la coordinación para poder atender. Aquí mismo estuvieron cercanos a esta semana, creo que fue lo de Dios es Fiel. Entiendo que están en una zona de alto riesgo, eso estoy totalmente claro, pero ojalá con la COPADE logremos avanzar en este tema del cumplimiento de los estándares en materia de desplazamiento interno, que es el tema de las reubicaciones en este sentido, y que eso pues lleva a un esfuerzo interinstitucional, pero que de una u otra forma debe estarse preparado para este tipo de situaciones. Pero en el caso del MAGA, ¿cómo se están preparando ustedes para esta parte de las reservas estratégicas? Entiendo que ahorita tanto el MIDES como el MAGA lo que tienen es arroz, que son de algunas donaciones en algunos casos, pero además de eso, ¿qué más cosas van a hacer o van a adquirir con el presupuesto que tiene asignado? Muy buenas tardes, honorable diputado, instituciones que nos acompañan. Comentarle que exactamente el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación cuenta con la capacidad institucional ya instalada a través de la Reserva Estratégica Nacional de Granos Básicos, la cual está diseñada exactamente, como bien lo mencionó la señora secretaria de CONRED, específicamente para atender este tipo de emergencias.
Actualmente, ya ha votado la metodología que la señora secretaria pues hacía mención, comentarle que contamos con una disponibilidad de 96.134 raciones de alimentos, que están compuestas por frijol negro en presentación de 15 libras, arroz blanco 5 libras y maíz en grano que se estaba entrando 50 libras a cada familia pues damnificada. Incrementar nuestra cobertura a un gran total de 112.838 raciones de alimentos. Estas raciones de alimentos pues están distribuidas en los puntos estratégicos en todo el país, donde tenemos bodegas con el INDEC, ¿verdad? En Fraijanes, en Chimaltenango, en Tactic, en Quetzaltenango, donde pues estratégicamente están ubicadas nuestras bodegas. Y como bien lo mencionó la señora secretaria, en cuanto se active la función número 4 del Plan Nacional de Respuesta, nosotros de manera inmediata estamos generando la logística con los COE departamentales para poder despachar estos alimentos, señor diputado. En este caso, ¿van a adquirir más alimentos? Le comento, se hizo un planteamiento, un requerimiento, una ampliación presupuestaria ante el Ministerio de Finanzas Públicas por 25 millones de quetzales. Si esta es favorable, nos va a permitir una cobertura pues total de 94.000 raciones adicionales para poder fortalecer nuestra Reserva Nacional. ¿Cuánto tenían de recursos para reservas de alimentos? De disponibilidad, ahorita tenemos... Fuera de la ampliación, ¿no? Pero si se diera la ampliación, tendríamos 94.000 raciones más, ¿sí? Entonces le daría la suma, permítanme... Pero digamos, en la ampliación, ¿cuánto tenían de presupuesto para adquisición? ¿Perdón? ¿Cuánto tenían de recursos para compra de alimentos fuera de lo de la ampliación, digamos? Bueno, para el programa 11, el presupuesto inicial vigente es de 180 millones. 180 millones los que se acreditaron para el ejercicio fiscal 2024. ¿Cuánto llevan de ejecución de estos 180 millones? Señor diputado, no tengo el dato en este momento, pero se lo puedo trasladar. Actualmente me dijo que ¿cuántas raciones tienen vigentes? 96.134 raciones. 96.000. ¿De esas cuántas han entregado actualmente? Bueno, estas son las que tenemos disponibles físicamente. Como bien lo mencionó la señora secretaria, nosotros hemos estado atendiendo alertas rojas que se han declarado por el tema de incendios forestales y también por sequía y fenómeno del Niño en Alta Verapaz, en Izabal. Nosotros hemos entregado un gran total en lo que va del ejercicio fiscal 2024 de 29.263 raciones de alimentos. Perdón que interrumpa, la ración dura para un mes, para una familia. Sí, así es. O sea que han atendido a 29.263 familias. Han sido 29.263 raciones exactamente para las familias. Sí, porque una ración es para una familia. Sí, así es. O sea, pues sí es bastante. Es bastante. O sea, para hacer una cuestión aún tanto leve, digamos, de alguna forma, que eran incendios, es una gran cantidad. Es que no fue leve, en Alta Verapaz. No, por eso, pero digamos... En ese momento teníamos 36 sí, pero digamos, siendo una emergencia de incendios forestales, digamos, no es que una emergencia sea menor que la otra, pero con el tema de los antecedentes de daños que han habido en Alta Verapaz, que Alta Verapaz por algunas cuestiones geográficas, creo que siempre su emergencia llega como por agosto, septiembre, octubre, y en algunos momentos se ha extendido hasta noviembre, como fue esto de Eta y Iota en algún momento, y con la tormenta Julia también se extendió hasta casi diciembre en algunos momentos, digamos, parte de la emergencia. Pero me sorprende que haya habido solo en 2 departamentos, que era un tema relativamente de incendio, digamos, en este caso. Pero es que, ¿sabe? Los incendios forestales en Alta Verapaz, o los incendios no solo fueron forestales, fueron de las siembras. O sea, se quemaron completamente siembras totales de toda la población. Las siembras no solo de maíz y frijol, sino de cardamomo, o sea, todo lo que produce. Exactamente, entonces ahí sí había mucha necesidad de las comunidades. No, yo estoy bien, digamos, estoy de acuerdo con esa parte de atender la emergencia. No, o sea, no estoy en contra de atender la emergencia, lo que me parece un poco... que tienen relativamente poco, digamos, para atender. Si la emergencia se prolonga o va un poco más allá de este tema, es finalmente cómo van a enfrentar una emergencia mayor, digamos, con este tema de las inundaciones, que es lo que me preocupa hoy por hoy. Digamos, yo he visto, por ejemplo, las Bungambilias en Escuintla, el Rincón de Jesús en Amatitlán, vi algunas comunidades en Patulú, Suchitepeques, el Esfuerzo, por ejemplo, que estas comunidades fueron inundadas, ahí se perdió todo, pues. Entonces, este tipo de situaciones son las que, por eso hablaba de la cantidad de raciones que se tenga para atender esta emergencia. Entonces, por eso es que preguntaba el tema de montos presupuestarios y el tema de las raciones. ¿Secretario?
Perdón, también le quería comentar que hemos hablado con el Sistema de Naciones Unidas y ellos están ya con toda la disponibilidad de apoyarnos, como decía el señor director, o sea, ellos con el Programa Mundial de Alimentos, pero nosotros con todo el Sistema de Naciones Unidas ya conversamos con ellos y ofrecieron que a pesar de no tener un estado de calamidad, van a poder apoyar, porque no se pudo hacer en la emergencia con incendios forestales, entonces insistimos y hasta que logramos que el secretario general aceptara que se nos ayudara, pese a no tener un estado de calamidad. Entonces vamos a tener también fondos disponibles de la cooperación internacional para poder atender las emergencias si sobrepasáramos las capacidades. Y en este caso, el MIDES, ¿cómo se está preparando para este tema de emergencia, viceministra? Nosotros con relación al MIDES, al igual que el MAGA, activamos cuando entre la función 3. La función 3 son centros de acopio y ahí tenemos nosotros la responsabilidad como coordinadores. Estamos en otras funciones, pero en otras funciones estamos como institución de apoyo. Entonces, en ese sentido, cada una de nuestras sedes departamentales se están preparando. Dependemos de que se activen los COEs municipales, departamentales para entrar a actuar. En este caso, ¿cuánto tienen de recursos para atender la emergencia? Como le indico, en la función 3, que son centros de acopio, nosotros acopiamos y ahí es la capacidad instalada del personal la que se pone a disposición, siempre y cuando se active el COE municipal, y dependemos también del centro de operaciones que se desarrolle, ¿no? El centro de operaciones nos da también los lineamientos de cuáles son los productos que se van a requerir para los centros de acopio. Yeah. No es que ellos pongan recursos, sino que ponen recurso humano para poder administrar los centros de acopio, recolectar los alimentos y distribuirlos a las personas necesitadas. Sí, en este caso, viceministra, entiendo entonces que ustedes ya tienen algún nivel de preparación para atender este tipo de emergencias y situaciones. ¿Cuál es la coordinación interinstitucional que están teniendo actualmente? Muy fluida con Conred. Pero ¿y con el resto de las instituciones? También, o sea, Conred es quien nos activa a todas y tenemos bastante comunicación. Cuando estamos en casos de emergencia, estamos en apresto, todas, en nuestro caso somos los viceministerios quienes estamos en total comunicación con Conred. Precisamente, señor diputado, el día de hoy tuvimos una reunión en el Gabinete Económico Social y fue parte de lo que se planteó, que tenían que estar todos en apresto porque todas las instituciones del Estado, tanto públicas como privadas, tienen funciones en el Plan Nacional de Respuesta. Y en el momento en que se activen, ellos tienen que dar los recursos que se requieran, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el MIDES, los centros de acopio, el MAGA Alimentos, la SOCEP Albergues, o sea, estos albergues que ya tenemos, los 9 albergues, los administra la SOCEP. O sea, no es un papel que asuma la Secretaría Ejecutiva, sino que cada institución asume. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene que dar recursos humanos para poder atender a las personas. O sea, cada quien tiene una función que cumplir y todos están en apresto, como le digo, yo los tengo aquí a todos por teléfono y les aviso, mire, ahorita necesitamos un centro de acopio y hay que instalarlo para tal lugar, que ya tuvimos la experiencia de activar 2 centros de acopio para el incendio forestal del volcán de Agua, que hubo aquí uno en Barrondo y otro en Santa María de Jesús, para poder y este fue más para las brigadas que estaban combatiendo el incendio. Todos los recursos que se destinaron o que se donaron, porque ahí fue donaciones de la población, que no se utilizaron para el volcán de Agua, fueron utilizados para otros incendios. O sea, se informó a la población que se iba a ser utilizado en otros incendios que estaban en ese momento. Sí. Así funciona. Secretaria, ¿y usted pone la información? ¿Cómo la pone usted la información? O sea, lo digo con todo respeto. Es que creo que usted explicó la forma correcta, digamos, lo que sucedió, por ejemplo, en el tema del kilómetro 44. El señor ministro de Comunicaciones creo que no lo supo explicar y se generó todo un tema de confusión más que realmente aclarar cómo se había dado la situación en el kilómetro 44. No tengo nada en contra de él, pues, pero creo que si usted tiene claridad en la información, en cómo sucedió, en cómo fue planteado, sí, yo sé, pero creo que el Ejecutivo es uno solo al final de cuentas y quien debería tener y dar algunas declaraciones importantes como realmente cómo sucedió el tema del kilómetro 44, debería ser quien tiene la información y la cuestión técnica, pues no tengo nada en contra del señor ministro, sino que me pareció que fue muy aventurada la información que él dio o cómo lo quiso plantear. Creo que él quiso dar la información que usted trasladó, pero la trasladó de una forma comunicacionalmente no muy buena, porque o sea, se quedó una cuestión de confusión en el aire. Solo lo digo en ese sentido como una observación que creo que... Pero creo que la información debe llegar bien, si no se genera un tema de que
Y usted sabe que hay gente aquí en el Congreso pues que tampoco es que sea muy aliada de ustedes y que lo toma para atacarlos después en este sentido. Yo vi un par de videos ya que me parecen también una cuestión bien burda ahí, pero de cada quien se posiciona de la forma en que quiere estar. Pero creo que el tema de comunicación sí debería ser un poco más centrada, que la población entienda, porque hoy por hoy, como vemos gente que estamos interesados en realmente que a la gente se le atienda debidamente ante una emergencia, porque tenemos compañeros, tenemos familiares, tenemos vecinos que viven en muchas de las áreas de influencia donde está sucediendo este tipo de emergencias, pero también hay otros que van a querer sacarle raja y tratar de alguna forma dejar mal al gobierno y generarse un desgaste por una información que no llegue correctamente. Creo que es innecesario en este momento, creo que en este caso. Entonces, solo era esa observación. Para COPADE, hemos visto ahorita cuántos desalojos van actualmente. Pues en lista nosotros en el año PNC tenemos 9. No, pero ya ejecutados. Ejecutados solo el del CINTE. Y ya vienen ya programados el de Santa Rosita. Hoy iba a haber uno en Cobán. Entonces sí, se están haciendo acciones para poderlos aplazar. Ya. ¿Cuántas familias están desalojadas ahorita? 120. ¿Y estas son las del store? Sí, de Finca CINTE. 120. ¿Qué pasó con ellos? Estos han venido desde el 2015, de acuerdo a unas tormentas que hubieron en el 2015, en donde estaban ellos ubicados en el de Buenavista. Desde ahí hubo una ayuda que se dejó de dar, entonces ellos fueron aplazados y fueron ubicados, se posicionaron en la finca CINTE. Entonces desde el 2015 hubo, a través del Estado, es bueno admitirlo, ¿verdad? Que no hubo una... Ellos llegaron por un producto de una emergencia como las que estamos hablando el día de hoy. Desde 2015. Sí, es que a eso me refería con el tema de ahí, ahorita en el CINTE, y ahora están ya. ¿En qué lado quedaron ellos? Ellos se quitaron de la finca del CINTE a la finca de Santa Rosita. Y que los van a volver a sacar de eso. O sea que es un problema que se está únicamente dando vuelta, digamos, de alguna forma. En este el 26 caso está programado ese, y nosotros como COPADE pues estamos haciendo todo lo posible para que no se sigan vulnerando eso. O sea que tienen 9 desalojos en puerta. Sí. En este caso también está Dios es fiel, ¿no? En estos 9. Ese ya, incluso ya Está fue reprogramado. ejecutado, pero fue aplazado. Sí, está reprogramado. Está Sí. En este caso, ¿qué gestiones está haciendo COPADE? Digda, porque digamos yo vi la posición del Ministerio de Gobernación, que es el tema de, porque no había fijado posición el Ministerio de Gobernación relacionado con los desalojos, hasta ahora iba a ser lo del Dios es fiel, quizás porque estábamos en el área urbana, iba a ser un escándalo, no sé, pero la posición del Ministerio era vamos a cumplir los desalojos porque si no lo cumplimos también es delito, en este sentido, y que caigan incumplimiento de deberes y toda esta parte. Pero ¿qué acciones van a haber, digamos, en este caso por parte de la COPADE para garantizar? Lo que dicen los estándares es concreto. Deben de ser reubicados en un lugar con iguales o mejores condiciones, con igual o mejores condiciones en el tema de la tierra que tienen. O sea, esa es la parte en que está, digamos, en el tema del estándar. Y eso es más que desde cumplimiento. Y incluso hay comunidades, son 4 medidas cautelares que tienen, que yo acompañé 2 medidas en el tema de la gestión y se nos otorgaron, y la más reciente la de Washington y 2 Fuentes, que incluso hay una parte que nadie le pone atención, que es un tema que hay que discutir con la COPADE, porque es el tema del representante del Estado, digamos, en materia de derechos humanos, que dice que hay que investigar el fondo, sí, hay que investigar lo que originó el otorgamiento de esas medidas cautelares. ¿Y qué es lo que hay que investigar? Entonces el tema de la propiedad, y lo tira básicamente a un tema de conflictividad agraria o un tema de tenencia de tierra. Sí. Pero ahí es donde debería operarse, digamos, en el sentido de la reubicación. O sea, si hay que cumplir un marco legal que está establecido en este sentido, pero también habría que cumplir la parte de lo que indican, en este caso, los estándares en materia de desplazamiento, en estos casos concretos. Entonces, ¿qué va a hacer la COPADE? ¿Con quién va a coordinar? 2 instituciones hay para poder coordinar en este sentido. Si es en el área rural, debería ser el Fondo de Tierras, en este sentido. En el área urbana deberíamos de estarlo haciendo con UDEVIP o con FOPAVE, hoy por hoy el tema de la reubicación, si es que al final de cuentas están en una zona de alto riesgo y todo este tipo de situación, como el caso de Dios es fiel, en este caso.
¿Qué va a hacer la COPADE en este sentido, licenciada? Porque entiendo que ustedes no son unidad ejecutora, pero sí son unidad coordinadora y una entidad, digamos, de asesoría en materia de derechos humanos. Y hoy por hoy, igual yo los voy a citar próximamente para ver este tema, pero los quise citar hoy aprovechando un poco el tiempo, porque también hay instituciones que podrían empezar a apoyar en la atención de las familias de alguna u otra forma. La gente del store, lo que yo tengo ahí en fotografías es que algunas sí entraron a Santa Rosita y otras no, o están como en la orilla de carretera, con sus champas y todo. Esas son algunas fotografías y algunas que me mandaron también en el caso en este sentido. Pero aquí también las organizaciones, en una conferencia de prensa que hicieron, hablaron de del 5 de junio, 35 familias de la comunidad San José del Tesoro fueron desalojadas, y la finca Chichoy, estas las dos en Alta Verapaz, que hablan de 48, y aparte la de la finca que usted dice, digamos, en este caso. Entonces tenemos en Cobán y en Izabal. Sí, exactamente. Nosotros tenemos 2 departamentos que están ahorita en alerta para nosotros, y estamos haciendo las coordinaciones correspondientes de acuerdo a nuestras atribuciones. Y efectivamente se están haciendo las coordinaciones con Gobernación, con Alcaldía, con la Secretaría Privada y con la PNC. La coordinación con la PNC es de acuerdo a la actuación que tiene como policía para poder actuar de manera in situ en el área, ¿verdad? Pero nosotros, más que coordinar, estamos haciendo las gestiones a través de las mesas de diálogo para que, de acuerdo, en este caso, hoy por hoy, lo climático, o anteriormente para, según el informe que pide la PNC de pronunciamiento de opinión ante la COPADE, poderlo... ¿Todavía se los están pidiendo? Sí. Y eso no, y qué bueno, porque anteriormente en la desarticulación y descoordinación que habían, no lo pedían, o lo pedían y era para estar in situ en el área para verificar que se ejecutara. Ante el cambio de las autoridades, cambió totalmente las atribuciones de la COPADE, que ahora estamos en acciones de prevención a estas familias vulnerables. Entonces ahora tenemos una estrecha comunicación con la PNC para que nos pidan esa opinión, porque en la opinión, a raíz de los estándares internacionales que no se cumplen con la ayuda humanitaria, que no se tiene lugar para rehabilitarlo, reasentarlo, que no está la alimentación, que no existe transporte, y todos esos derechos que se vulneran no se ejecuten. Entonces este pronunciamiento de la policía nos sirve para nosotros hacer esas acciones preventivas y sugerir, porque es sugerencia y recomendación que damos ante la comisión para que sean aplazados. Bien. Lo que le voy a pedir es que me pueda mandar un informe relacionado con toda esta situación de los desalojos, y vamos a hacer una reunión donde esté UDEVIPO, esté FUPAVI para las partes urbanas y donde esté el Fondo de Tierras para las partes del área rural, para tener, digamos, alternativas de reubicación hoy por hoy. Bueno, no solo la COPADE, sino que muchas instituciones del Ejecutivo, lamentablemente el gobierno anterior, eran usadas como caja chica, bolsón de plazas, una serie de situaciones. Yo al director ejecutivo de la COPADE, por ejemplo, nunca lo conocí del gobierno anterior, porque o estaba de viaje en el extranjero o estaba haciendo turismo local aquí en el país, porque siempre andaba de viaje. O sea, creo que él mejor lo hubiera puesto de INGUATS, de director del INGUATS o secretario del INGUATS. Se la pasaba más viajando que realmente haciendo el trabajo de trabajo de cumplimiento de situación como las medidas cautelares, sentencias de la Corte, que también ya los voy a convocar por eso, porque ya los extrabajadores del judicial ya me pido por favor que trate de intermediar con el Estado y ellos para el tema del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, que son cosas que no deberían de trascender hasta ese nivel, pero pues ahí hay algunas situaciones que hay que ir mejorando, sobre todo en la administración pública. Creo yo que hay que ir entrando a temas sensibles. Aquí algunos se enojan con nosotros, pero por ejemplo conmigo se haya enojado un señor que está en la lista Angels porque creo que le estoy cortando en su negocio de 20 plazas ahí en el Ministerio de Educación, pero bueno, no me beneficia ni me afecta lo que piense él de este tipo de situaciones. Pero en el caso de las violaciones a derechos humanos sí me preocupa, y por eso tratar de traer este tema de las comunidades del store como para ejemplificar lo que pasa, porque muchas veces después a las comunidades se les atiende, en algún momento se les pone un albergue temporalmente, que después de cuando medio deja de llover, el alcalde mira que ya no está lloviendo, entonces ya van para afuera, pues, porque muchas veces están en salones municipales y les va mal, sobre todo a aquellos que casualmente deja de llover y ya ha ido bajando el tema de la emergencia y viene la feria
del municipio, son a los primeros que van sacando del lugar. Hubieron experiencias del tema de albergues en algunos desalojos donde a la gente le dijeron, mire, vénganse, pero solo les vamos a dar 8 días. Y a los 8 días van para afuera, buscan dónde se van a ir a vivir, porque aquí la MUNI solo les va a dar 8 días. Entonces la gente prefirió mejor no irse al salón municipal, mejor se quedaron a orilla de carretera. Y ahí la vulnerabilidad, y hay comunidades que siguen estando a la orilla de carretera en muchos lugares del país, hoy por hoy. Hay en Santa Rosa, hay algunos en Alta Verapaz, hay algunos en Izabal. Entonces toda esta realidad es compleja al final de cuentas, pero necesita una atención de forma más integral, y van quedando casos rezagados como los de Tayota, que son los más recientes, los de la tormenta Julia, por ejemplo, que también son recientes, y lo otro es que hubieron recursos, pero muchos de esos recursos se fueron para temas de corrupción y no para temas de atender realmente a la población. Aquí todavía hay una comunidad que se llama Saquishim, ahí a la par de donde estaba Quejada antes, que lo que más nos han pedido es que la Conred vaya a hacerles otra vez la evaluación para el tema de los dictámenes, para que puedan ellos tener acceso a educación y salud, porque uno de los problemas es que porque como había habido un dictamen de la Conred que no estaba como muy clarificado, no había algún nivel de atención. Eso es San Cristóbal. Saquishim. ¿Cómo se llama? Saquishim. Saquishim. Sí. Ahí les voy a dar los datos en el ratito. Para que se les vaya a hacer una nueva reevaluación, porque no se les ha permitido como tener acceso a educación, salud y algunos otros derechos que tienen. Y a mí me pareció en esta situación, cuando yo fui a esta comunidad, y por eso es que la tengo ahí presente, igual que la de Quejá, es que como la escuela sufrió daños en el medio de la tormenta, esta y otra, tuvieron que habilitar lo que antes era una granja de cerdos, para tenerlo como la escuela de primaria, y en la tarde funciona el NUFED para el ciclo básico, y ahí lo han acondicionado. Todavía estaban las divisiones de la granja y todo eso, porque no había mayor tema de inversión. Y cuando empezamos a ver el tema de los recursos que hubieron para esta y otra, fueron 1.200 millones de quetzales. Tuvo la UCE, tuvo el Fondo Social de Solidaridad, tuvo Caminos, tuvo COVIAL, y el dinero no está. Y las comunidades se quedaron igual o peor de como estuvieron con el tema de la tormenta. Entonces por eso es que estamos haciendo estas reuniones. Yo sé que con ustedes no va a pasar este tipo de situaciones, pero de una u otra forma, el tema de la coordinación interinstitucional en aquel momento fue una de las cosas que más afectó, y el tema de no tener un tema de diálogo entre las comunidades y el Estado también afectó en muchos de los casos, y parecía ridículo en algunos sentidos, porque el ACOPADE, cuando atendió a algunas comunidades de medida cautelar, y eso para mí fue indignante, convocó a algunas familias o algunos comunitarios a un hotel de zona 10, creo que fue, Casa Ariana creo que fue, y montó el evento para entregar 9 míseros DPIs, y para ellos eso fue un logro tremendo, pues. O sea, y la factura ahí está, creo que fueron como 25,000, gastaron más en el evento que en lo que hicieron llegar a la comunidad. Entonces este tipo de situaciones son las que no queremos que se vuelvan a repetir en este sentido, y qué bueno, y me parece muy acertado, secretaria, que ustedes ya tengan por lo menos pues ya tengan identificados como los puntos de riesgo, qué va a suceder de aquí a julio, qué podría suceder en adelante. Qué bueno que el MAG ahora tenga reservas alimentarias, y no como sucedía antes, de que todo era para politizarse, todo era para entregárselo y para que determinado funcionario fuera a hacer campaña a sus territorios. Igual el MIDES, que tenga claridad de qué es lo que le va a tocar, qué le va a corresponder, y ahí estamos, creo, convocando para la otra semana para clarificar este tema de lo del bono, que ahora también ya empezó un tema ahí medio campal en que quién va a hacerse cargo y quién sí puede entrar, quién no puede entrar al tema de este bono que presentó el presidente para el tema de la canasta básica. Entonces, secretaria, si no hay más. Solo quería hacerle un comentario que ya estamos también coordinando con el director ejecutivo de COPADE para poder incluir el tema de movilidad humana en el Plan Nacional de Respuesta, porque de momento no está incluido. Entonces nosotros nos han pedido apoyo para atender a las comunidades desalojadas, pero no están incluidas en el Plan Nacional de Respuesta, y entonces la Contraloría me puede hacer un hallazgo. Entonces ya estamos en las discusiones para que incluyamos un apartado exclusivamente para movilidad humana, porque también deberíamos incluir a todas las personas migrantes que atraviesen el territorio a la hora de una emergencia, y no solo a las personas desalojadas. Entonces estamos en esas discusiones para poderlo prever, para tenerlo. Entonces solo, señora viceministra, le quiero pedir un informe relacionado con estas coordinaciones que ustedes ya están haciendo en los diferentes territorios, sobre todo en estos que están en alta vulnerabilidad, y en el tema del MAG también. Sí, aquí está, señor. Muchas gracias. Y en el caso de la COPADE, que me pueda mandar también un informe relacionado con estas
coordinaciones interinstitucionales que están teniendo para atender a las familias desalojadas hoy por hoy, que usted tiene un reporte de 120, pero las organizaciones casi tienen un reporte de 200 familias, entonces como para poder tener esa información y ver cómo se les va a atender durante este tema de la emergencia, porque si son desplazadas nuevamente de un lugar, hacia dónde van a ser llevadas en este caso. Y solo quiero puntualizar un tema para que después han estado entregando alimentos. Sí. En el desalojo extrajudicial, pues tuvo un participio, pues a través del MIDES nos apoyaron en seguir dando un comedor móvil que establecieron para seguir dando ese alimento. Y en Sinte también se coordinó se tiene coordinación con el MIDES. O sea que ahí hay 2 comedores móviles. En el del MIDES se activó, como estaba activado el COE y había oportunidad de raciones, por esa parte se entró. Porque también es bueno también ponerlo en la mesa, y nosotros ante esta necesidad de coordinación nos hemos topado que no hay presupuesto para poder hacer esa ayuda humanitaria, por eso hay las coordinaciones con la CRORED, con el MIDES, con CISAN, porque se han enviado solicitudes, pero tenemos esos reparos de que no hay presupuesto, porque todo esto de desalojos no es contemplado como una emergencia y no es un desastre natural. Entonces, ante las acciones que ha hecho COPAE, siempre nos vemos truncados en algún proceso que no es competencia por el tema. Es para también así para que viva en el Plan Nacional de Respuesta. Perfecto. ¿Y algún grado de coordinación con salud por el tema de...? Sí, es que yo creo que sí, cabalmente hay que sentarse, digamos, a ver esta parte del desplazamiento interno, porque no solo es alimentación, es reubicación, es salud, es educación. Es el tema de tierra, es sí. El tema de tierra, sí. En las medidas cautelares, nosotros ante la dirección que yo del fondo no se necesitan más. y solo en esas medidas cautelares, pero hay falta otra. Mire, la Laguna Larga, por ejemplo, el tema de Laguna Larga, por ejemplo, iba en relación a la finca que les querían vender en aquel momento, porque nosotros acompañamos, bueno, yo acompañé parte del reconocimiento, el recorrido, solo para eso necesitaban 54 millones, solo para Laguna Larga. Y ahorita tienen como 5 o 6, y si van estas 3 comunidades más, ya van a ser 9, y había una solicitud todavía encaminada para otras comunidades que estaban desalojadas en Barberena y Puerto San José, que esas todavía están en análisis en la comisión. Si se las otorgan, van a ser... Sí, mire, nosotros hicimos un costeo la última vez que era alrededor de 200 millones de quetzales, solo para reubicación de las que tienen algún nivel de protección a través de las medidas cautelares, solo para esas, que en este momento son 6, y si van en aumento, entonces creo que en algún momento hay que irle buscando alguna salida en este sentido. Pero bueno, agradecerles la presencia, la participación, la información, y qué bueno, señora secretaria, que ahora ya hay más coordinación, ya hay más información, ya hay más data en este sentido, y eso, como hemos dicho siempre, lo que es bueno lo vamos a aplaudir y lo vamos a apoyar en este sentido, y pues agradecerle por todo este tipo de situación, y ojalá la pongan a dar más datos. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.